Al principio, el día domingo, fue un precioso tiempo, un bello tiempo de poder compartir junto con la hermandad, poder marcar el sellito para Iber Linares. Es un hito importante el hecho de recibir los primeros miembros acá en la misma iglesia. La vez anterior, cuando recibimos a los demás hermanos, fue en San Carlos, como parte de allá todavía, pero esta vez fue acá en Linares, ya marcando un poquito la independencia de las iglesias locales. Nosotros como bautistas creemos en la autonomía de la iglesia, creemos que cada iglesia debe tener su propio gobierno, por eso hemos ido, por así decirlo, soltando las riendas para que Linares vaya funcionando por sí mismo. Y ha sido bueno ver el crecimiento, hermanos, realmente uno de fuera, no sé si ustedes lo notan, pero uno de fuera puede ver el crecimiento de la obra del Señor, la madurez que han ido adquiriendo. Falta mucho por crecer aún, no hay que conformarse, debemos seguir creciendo para la gloria del Señor, pero gracias al Señor la obra ha ido fortaleciéndose y eso es hermoso verlo desde fuera. Les animo también a considerar ya comenzar a evangelizar, a salir a predicar el Evangelio. Eso es importante que lo comiencen a hacer desde temprano como iglesia, para que puedan hacerse conocidos también y compartir el Evangelio, que es nuestro deber. Una iglesia viva es una iglesia que está evangelizando. No solamente como grupo, como iglesia, sino individualmente. En el diario vivir debemos estar compartiendo la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Es parte de una iglesia viva. La vitalidad de la iglesia se la da la predicación de la palabra. El Señor nos ha demandado el ministerio de la palabra y dentro de eso tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio. Entonces les motivo a hacerlo, hermanos míos. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Hoy vamos a entrar en una introducción al tema de los pactos bíblicos, de la teología pactual, y vamos a detenernos. Vamos a usar bastante material de varios hermanos ya que han desarrollado este tema, y nos vamos a detener varias semanas en la teología pactual para entender, vamos a dar pinceladas, pero para entender un poco qué significan los pactos bíblicos. Hoy vamos a ver un poco de hermenéutica, para la próxima semana entrar ya en la teología pactual. Necesitamos saber, hermanos, nosotros que la Biblia es una unidad. La Biblia no son historias desconectadas. A veces cuando leemos la Biblia por las primeras veces no sabemos cómo conectar la historia, cómo conecto la historia del Génesis con Jonás, con Daniel, con el Nuevo Testamento, qué relación tienen los libros de la Biblia entre sí. No son libros que están dispersos ahí, que cada uno tiene su enseñanza en particular, sino que la Biblia es una unidad. Si bien se compone de 66 libros, es un solo y gran libro inspirado por Dios. Por lo tanto, tiene un solo tema en común, ¿cierto? Y una sola persona como el centro de la Escritura, y sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y la hermenéutica justamente son los principios de interpretación bíblicos que nosotros usamos para llegar a un correcto entendimiento, una correcta interpretación del texto bíblico. Entonces tenemos ciertos principios que nosotros debemos aplicar, que la misma Biblia nos da para nosotros poder entender la palabra del Señor. Ahora nosotros como iglesia que se adhiere a la teología reformada o tiene una herencia reformada, nosotros somos pactuales en nuestra interpretación de la Biblia. O sea, creemos que Dios, a través de la historia de la redención, ha marcado ciertos hitos importantes que nosotros debemos considerar que son parte del plan redentor de Dios. Que Dios se ha revelado y se ha relacionado con el hombre a través de pactos. Dios se relaciona con nosotros, se relaciona con todos los hombres a través de pactos. Por ejemplo, vamos a hablar del pacto de obras en el huerto del Edén, cómo Dios se quiso relacionar con Adán. Él estableció las normas de cómo lo iba a hacer, las promesas, las bendiciones que Adán iba a recibir, pero lo hizo a través de un pacto. ¿Qué le dijo? ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Adán? Bueno, le dijo, tú vas a disfrutar, parafraseando un poco el texto, ¿cierto? Tú vas a disfrutar de la comunión conmigo, vas a disfrutar de las bendiciones del huerto del Edén, de la vida eterna, ¿cierto? Si tú no comes del árbol que está en medio del huerto. ¿Cierto? Dios le dijo eso a Adán. Entonces era un pacto de obras. ¿Por qué? Porque Adán tenía que obedecer ese pacto para disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, ese pacto de obras no era solamente con Adán y Eva,
sino que era con Adán y toda la posteridad. Adán representaba a la humanidad en ese pacto. Él nos representaba a todos nosotros. De tal forma, eso dice Romanos 5, que si Adán pecaba, todos nosotros pecábamos con él. Todos nosotros caíamos con él. Si Adán obedecía, todos nosotros obedecíamos con él también. ¿Dónde la Biblia señala que es un pacto? Bueno, el libro de Oseas dice que el pueblo, cual Adán, dice en el texto, rompieron el pacto. Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Y el hombre en general, como ese pacto era con Adán y toda la posteridad, y toda la descendencia, todos los hijos de Adán que iban a nacer después de él, entonces toda la humanidad sin Cristo está en el pacto de obras. Está en ese pacto. Por lo tanto, la humanidad, ¿qué nos dice ese pacto de obras? Adán, el hombre, rompió el pacto, por lo tanto, lo que va a pasar el hombre es la condenación, es ser apartado de la gloria de Dios. El hombre está en ese pacto. ¿Qué demanda a Dios en ese pacto? Obediencia completa. El hombre, para poder ser salvo y tener comunión con Dios, debe obedecer completamente la ley. Pero sabemos que eso es imposible. Entonces, por eso dice la Biblia que en Adán todos pecamos. En Adán todos hemos caído. Entonces, es por eso que viene nuestro segundo Adán, o nuestro postrer Adán, como lo llaman en los Corintios 15, para hacer todo lo que Adán no hizo. Es nuestro representante ahora. Adán era nuestro representante en el pacto de obra en el cual todos pecamos, y Cristo es nuestro representante en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. Y dice en 1 Corintios y Romanos que en Cristo todos somos vivificados. En Adán todos pecamos y en Cristo somos vivificados. O sea, el hombre está en el pacto de obra con Adán o en el pacto de gracia con Cristo. Entonces vamos a ver todo eso durante esta breve serie del capítulo 7 de la confesión de fe del pacto de Dios. Si alguien anda con una confesión, por favor lea el capítulo 7 del pacto, que son 3 párrafos, por favor. Aquí lo tengo. Los 3 párrafos, hermanos. Dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Segundo artículo: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que estén ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Tercer artículo: este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento, y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Amén. Gracias, hermano. Y aquí nosotros vemos las diferencias entre creyentes, entre iglesias cristianas, respecto a escuelas de interpretación. Por ejemplo, la teología del pacto es una escuela de interpretación que viene del lado reformado. Interpreta la Biblia a la luz de los pactos bíblicos que son revelados en toda la Escritura. Son como hitos, marcadores importantes que hay en la Escritura que nos revelan la promesa. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 dice que nosotros los gentiles, antes, en otro tiempo, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, antes nosotros no teníamos acceso a esos pactos con los cuales Dios se relacionaba con el hombre a través de la Biblia, que lo vamos a ir viendo durante esta serie, que revelaban la promesa del Salvador. Ojo, no era el pacto de gracia, como dicen nuestros hermanos presbiterianos, sino que era la revelación prometida de ese pacto que un día se iba a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay otra escuela de interpretación que se llama el dispensacionalismo, ¿cierto? Que interpreta la Biblia a través de dispensaciones, de periodos de tiempo donde Dios quería revelar un plan con el hombre
¿cierto? Que al parecer no funcionó, no por Dios, sino por el pecado del hombre, y comenzó un nuevo plan, y le llama el periodo de inocencia, el periodo de la caída, etc. Son dos escuelas diferentes. No es que no sean nuestros hermanos en Cristo, sino que son dos escuelas diferentes de interpretación dentro del cristianismo. Ahora, la teología reformada abraza la teología pactual, y bueno, personalmente es mi convicción, porque lo veo a la luz de la Escritura y es lo que vamos a mostrar a través de esta serie. Hoy no vamos a entrar de lleno al pacto, pero sí vamos a ver principios hermenéuticos, porque la Biblia nos revela la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El tema central, o la persona central de la Biblia, hermanos, es Cristo. Aquí hay diferencias también con otros hermanos de la fe que hablan de una interpretación cristotélica. Perdón los que usan estos términos, pero es necesario porque así se menciona en teología, que hablan de ver a Cristo solamente en los pasajes que la Biblia misma afirma que Cristo estaba ahí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si hay un texto en el Antiguo Testamento que cita el Antiguo, dando a entender que ese texto está hablando de Cristo. Por ejemplo, cuando dice Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, uno lo lee en Oseas y no pareciera que está hablando de Cristo, sino del pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, pero el Nuevo Testamento lo usa hablando de Cristo, de cuando Cristo descendió a Egipto y fue traído de allá. Entonces dicen la interpretación cristotélica, bueno, ahí sí está hablando de Cristo, entonces ese texto es una profecía de Cristo. Pero yo me adhiero a la interpretación cristocéntrica, donde Cristo es el centro de toda la Biblia y uno debe leer la Escritura y leer el Antiguo Testamento con los lentes de Cristo, buscando a Cristo en cada libro de la Biblia. No va a salir en cada versículo, no vamos a ver a Cristo donde no está, pero sí en cada libro de la Biblia nosotros podemos ver a Cristo, porque la Biblia no son historias desconectadas, sino es una sola y gran historia que nos revela al Salvador, que nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos verlo a través de sombras, a través de tipos, en toda la Escritura. Segunda de los Corintios capítulo 1, verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Quién es en Él ahí? Bueno, en Cristo. Todas las promesas de Dios, está hablando el texto, se cumplen en Cristo. Por ejemplo, ¿quién era el descendiente de Abraham, que era prometido en todo el Antiguo Testamento, que se revela? ¿Quién era la simiente de la mujer que Dios promete en Génesis capítulo 3? Hermano, Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿En quién se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:16 dice que no habla de las simientes, hablando de la descendencia de Abraham como si hablase de muchas, sino de la simiente, la cual es Cristo. Y nosotros decimos amén a eso. Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido a través de los pactos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, y todo eso para la gloria de Dios. Entonces necesitamos entender ciertos principios hermenéuticos para nosotros interpretar la Biblia y llegar a los pactos. ¿Qué es la hermenéutica? Bueno, es el estudio y la elaboración de principios sobre la base de los cuales se entiende un texto bíblico. Son principios de interpretación para nosotros poder entender un texto bíblico. Ahora nosotros usamos la hermenéutica bíblica, porque la hermenéutica se puede usar en muchas áreas de interpretación, no solamente del texto bíblico. Entonces son los principios con los cuales nosotros nos acercamos al texto para poder entender. ¿Cómo podemos descubrir lo que está diciendo ese texto? Bueno, a través de principios que la misma Biblia nos da. Por ejemplo, ¿cuál es la máxima autoridad para nosotros para entender la Biblia? ¿Tenemos que acudir a la iglesia? ¿La iglesia es la que interpreta la Biblia como dicen los católicos romanos? No. ¿Cuál es la autoridad máxima para nosotros entender la Biblia misma? La misma Biblia, la palabra de Dios. La Escritura interpreta a la Escritura. Ese es un principio bíblico. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando yo leo un texto y no tengo clara su interpretación, ¿qué tengo que hacer? Acudir a la misma Biblia, a los textos que hablan del mismo tema, para yo poder aclarar qué está diciendo ese texto. Los textos oscuros, hay otro principio que se interpretan a la luz de los pasajes claros. Por ejemplo, si hay un texto que pareciera estar diciendo que son los más comunes, que la salvación se pierde. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, cuando habla de aquellos que fueron iluminados alguna vez, que recayeron.
Entonces, oye, algunos dicen, está hablando que la salvación se pierde ahí. Bueno, ¿qué dicen los otros textos claros que nos hablan de la salvación? En todos los textos nos dice que la salvación es segura en Dios. Entonces, o estoy interpretando mal ese texto, ¿cierto? O la Biblia tiene contradicciones, porque todos los otros textos me están diciendo que la salvación está segura, es eterna en Cristo. Entonces, cuando yo veo a la luz de los pasajes claros, entonces me doy cuenta de que quizás estoy interpretando mal ese texto. Y evidentemente ese texto está hablando de la apostasía, de aquellos que estuvieron en una iglesia, gustaron del don celestial, vieron la majestad de la gloria de Dios, la obra del Espíritu Santo, pero nunca se convirtieron. Volvieron a lo que eran, recayeron a lo que eran antes. No está hablando que hubo una conversión y luego se perdieron la salvación, cayeron en la gracia, sino que eran apóstatas, de lo que trata el libro de Hebreos, mayormente la apostasía. Y usted va a ver más abajo que después hace la diferencia con los verdaderos creyentes, el mismo texto. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de un pasaje bíblico? No puedo decir yo tengo para mí esto dice este texto, para ti dice otra cosa y para el otro hermano dice otra cosa. No, porque la Biblia tiene una sola interpretación. Cuando nosotros llegamos a la interpretación del texto, debemos entender que la interpretación es una sola. No puede ser variada. Un texto no puede tener 2 o 3 interpretaciones. Es una sola interpretación. Por ejemplo, si yo le escribo una carta a alguno de ustedes hablando de algún tema, bueno, cuando yo estaba escribiendo estaba pensando en algo, no estaba pensando en 10 cosas. Y que quise decirle 10 cosas respecto a ese tema. Estaba diciendo una sola cosa. Y lo que yo tengo que descubrir cuando yo veo el texto bíblico es qué quiso decir el autor original a la audiencia original. ¿Qué le quiso decir Pablo a los filipenses, por ejemplo? Pablo no estaba pensando en ti, hermano. Pablo estaba pensando en los filipenses, en las necesidades que había en la iglesia de Filipo. Entonces, yo para interpretar tengo que descubrir qué Pablo le quería decir a la audiencia original. Ahora, sabemos que detrás de esto hay una interpretación más profunda, teológica, una aplicación aún más profunda y teológica que es Dios. No podemos quedarnos solamente en lo que Pablo le quiso decir a los filipenses, sino que Dios también quiere hablarnos a nosotros. Pero no podemos llegar a la aplicación a nuestra vida, a nuestro corazón, si primero no sacamos la interpretación en su contexto original. ¿Qué Pablo le quiso decir a los filipenses, a los colosenses, a los efesios? Entonces, hermanos, la interpretación es una. La aplicación de un texto puede ser variada. Yo puedo aplicar un texto bíblico en una predicación a diversas áreas de la vida cristiana. Pero cuando yo estoy interpretando, yo tengo que ver el contexto histórico, gramatical, histórico, cultural, para saber qué quiso decir el autor original de la audiencia original. Por ejemplo, si voy a un texto complicado como la parábola de las 10 vírgenes, yo tengo que estudiar cómo era el matrimonio, la boda judía. Yo no puedo analizar la boda en Occidente, la boda en nuestros tiempos incluso, porque no voy a poder entender el texto. Si yo no voy al tiempo, a la época y cómo se realizaban las bodas en aquel entonces, para yo poder entender la parábola de las 10 vírgenes y sacar la interpretación correcta del texto. ¿Qué pasa hoy día? ¿Cuáles son muchos de los errores que se encuentran hoy día en cuanto a la hermenéutica? Es que a veces vamos al texto bíblico y queremos aplicarlo inmediatamente a nosotros, al momento de estudiar. Voy del texto a mí, y no, me salté pasos, me salté la contextualización, me salté ir al tiempo, al periodo, al contexto histórico, al contexto del pasaje. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que dentro de la iglesia evangélica hay muchas malas interpretaciones de muchos textos. Un día alguien me dijo, la Escritura dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor nos promete. Hermano, el Salmo 12 es un salmo mesiánico que habla de Cristo. El Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. El Padre le da a Cristo todas las cosas, no a nosotros. Entonces, olvidamos el contexto, ¿no? Tomamos el versículo aislado, ¿cierto? Y malinterpretamos. Y a veces caemos en esos errores por no tener buenos principios hermenéuticos, buenos principios de interpretación. Entonces tengo que ver el hilo conductor, la idea de pensamiento, qué se une con esos textos, el contexto inmediato, el contexto del libro, el contexto de toda la Biblia. Ahora que usted lo menciona, me trae a la mente los pancitos de vida. Tanto que se utilizaban también para cualquier situación de la vida, está pasando una cosa difícil, los pancitos de vida y Claro. como que querían que le descubriera el futuro o cómo actuar en ciertas situaciones. Claro.
Y de hecho muchas predicaciones parecen pancitos de vida, ¿cierto? Saca el versículo y hablamos de eso. Y no es que esté mal que tenga un pancito de vida. Yo nunca tuve un pancito de vida hasta que ahora fui a Martín y me compré un pancito de vida. Porque nunca había tenido uno. Pero uno tiene que olvidar que tiene que ver el texto en su contexto, para poder interpretarlo correctamente. Entonces debemos reconocer el hilo conductor. Por ejemplo, cómo trata el autor, cierto autor, ciertas palabras. Si usted va, por ejemplo, a primera Timoteo, Pablo trata de manera distinta ciertas palabras como la trata en otros textos. Por ejemplo, la palabra salvación. La palabra salvación, Pablo la trata distinta como la trata en Romanos o en otros textos. ¿Por qué? Porque si usted ve, cuando habla de la mujer, del castigo de la mujer, dice que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, en santificación, con modestia. Ahí hay una acepción de la palabra, ¿cierto?, que no está refiriéndose a la salvación del alma de la mujer, sino a su preservación o a la restitución de la imagen de la mujer, que había sido denigrada por Eva y por el pecado. También usa la palabra ahí cuando dice que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No se está refiriendo ahí a la salvación del alma, sino a la preservación de Dios de todos los hombres. Como Dios preserva al hombre en general, hace salir su sol sobre bueno y malo, hace llover sobre justo e injusto. El hombre no es condenado por la misericordia de Dios hoy día, pero mayormente hay un cuidado especial de Dios por los que creen, por los creyentes. Entonces no se está refiriendo específicamente ahí a la salvación del alma, sino a la preservación de Dios, a los cuidados providenciales de Dios, a la providencia de Dios sobre lo suyo. Entonces, por ejemplo, como Juan usa mundo, la palabra mundo en su evangelio, en sus cartas, lo usa de distintas maneras, a veces generalizando, a veces hablando solamente de los pecadores, a veces hablando del pecado. Por ejemplo, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto está diciendo que Dios amó a todos en general, está generalizando, no hablando de cada persona en particular, sino cuando yo digo, bueno, yo los quiero a todos aquí. ¿Entiendes? Estoy generalizando, no estoy hablando específicamente de una persona. En otro pasaje Juan dice, nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es ese mundo entero? Los pecadores, las personas que están sin Cristo, porque está diferenciando, nosotros somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otro pasaje dice Juan, habla de Jerusalén, se revela al mundo cuando vaya a la fiesta, no habla de Jerusalén. Sí, también dice, los judíos le dicen a Jesús, miren, el mundo se va tras él. El mundo se está tras él. Pastor, ¿y eso pasa en todas las interpretaciones de la Biblia? O sea, en otras versiones. Todos los autores tienen su... ¿Mencionan el mundo? Siempre se menciona el mundo. Sí, hay que verlo por eso en el contexto. Juan, por ejemplo, usa la misma palabra, que en griego es cosmos. En todo es la misma palabra, pero la interpretación de acuerdo al contexto. Por ejemplo, los judíos dicen, ahí, hablando de Jesús, miren, el mundo se va tras él. Pero no es que todas las personas de todo el mundo se estaban yendo tras Jesús. Estaba generalizando, como nosotros también lo hacemos. En otro pasaje dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se está refiriendo? ¿A personas específicas? No, se está refiriendo al pecado, al sistema pecaminoso del mundo. Si alguno ama lo que el mundo le ofrece, lo que el pecado le ofrece, entonces el amor del Padre no está en él. ¿Se da cuenta que se usa en diferentes contextos la palabra mundo solamente en lo que Juan dice? Entonces algunos estudian solamente la literatura eruditos, la literatura juanina. Vamos a estudiar solamente a Juan. Por eso hay expertos en textos bíblicos, solamente expertos de Mateo, por ejemplo, expertos de Juan, académicos que han estudiado ese libro, ese lenguaje por 20 años. Entonces, se da cuenta que la Biblia es un mundo de interpretación. Entonces debemos tomar los contextos en su idea de pensamiento, en el lenguaje del escritor. Entonces, el primer principio que nosotros debemos considerar es que toda la Escritura es inspirada e inerrante. O sea, nosotros no dudamos de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, tiene un origen divino finalmente, y es inerrante. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no contiene errores. Toda la Escritura fue exhalada por Dios, y por ser exhalada por Dios, la Escritura tiene autoridad sobre nosotros, hermanos. La Escritura tiene autoridad sobre la iglesia. Por eso nosotros hacemos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y es inerrante porque dice la verdad en todo a cuanto se refiere. Si la Biblia habla de historia, si la Biblia habla de ciencia en algún área, no es un libro de ciencia la Biblia, pero se refiere a ciertas cosas científicas, bueno, la Biblia acierta en eso.
no se equivoca. Entonces no contiene errores. La Biblia tiene varios autores humanos, sabemos que más de 40 escritores participaron en la escritura, en la redacción de la Biblia, pero hay un autor final que es Dios el Espíritu Santo. Es el autor de la Biblia. Entonces la escritura, hermanos, esto es importante también entender, la escritura es una unidad. Es un solo y gran libro. Aunque compuesto por 66 libros, es un solo y gran libro. Un autor. ¿Quién es ese autor? Dios. Dios. Y un plan. Una voluntad que se revela, la voluntad de Dios. Entonces todos los libros son complementarios y no contradictorios. Por eso nosotros no aceptamos los libros apócrifos. La Iglesia nunca consideró los libros apócrifos como parte del canon bíblico porque contradicen verdades fundamentales. En cambio, los 66 libros que nosotros tenemos son una unidad que no se contradice. Entonces la unidad de la Biblia es muy importante para que nosotros podamos entenderla. Si nosotros queremos entender los pactos bíblicos que vamos a estudiar a continuación, debemos entender que la Biblia es una unidad, es un solo libro, que nos revela un solo plan de Dios. ¿Ya? No diferentes planes, no están desconectadas la historia de la Biblia, sino que es un solo plan y nos revela la voluntad de Dios, el plan redentor de Dios. Entonces tiene un sentido unificado, es orgánica en ese sentido. Es progresiva la revelación, nosotros vamos a ver eso, que se va revelando progresivamente, pero es una sola revelación del plan perfecto de Dios. La revelación va creciendo a la luz de toda la Biblia, y eso vamos a ir viendo también a través de los pactos bíblicos. Entonces, la Escritura manifiesta diversidad, pero es un solo libro. Hay autores humanos, hay libros variados, hay formas distintas de revelación. Dios no se reveló de una sola forma. Recuerden, hermano Juan predicó quizás acerca de eso ya. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por el profeta, hoy se ha revelado por el Hijo. Dios se reveló en otro tiempo de muchas maneras, dice el texto. Hay formas y estilos literarios. Por ejemplo, es importante nosotros cuando estudiamos en la palabra de Dios considerar los estilos literarios. Por ejemplo, ¿la Biblia tiene un solo estilo literario? No. Tenemos narrativa, tenemos poesía. Entonces, ¿cómo interpretamos cada género literario? Tenemos libros apocalípticos, tenemos cartas. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, de acuerdo a su género literario. Usted no puede interpretar Cantar de los Cantares como interpreta Génesis. ¿Por qué? Porque Cantar de los Cantares es poesía. Y la poesía no se interpreta de manera literal. Pero la narrativa sí. Aún dentro de la narrativa, a veces tenemos el lenguaje simbólico o alegórico. Por ejemplo, tenemos los relatos de los evangelios, donde es un lenguaje narrativo, se escribe en prosa, ¿cierto? Y debemos entenderlo de manera literal, pero de pronto Jesús dice, voy a decir una parábola. Y ya cuando hay una parábola, sabemos que es un lenguaje figurativo, donde se quiere enseñar verdades espirituales. Por lo tanto, no podemos interpretar todo de manera literal. Apocalipsis, algunos tratan de entender Apocalipsis de manera literal. No, y Apocalipsis es un lenguaje apocalíptico. Por lo tanto, tiene muchos símbolos que deben ser interpretados de manera correcta. Entonces debemos ver que hay formas y estilos literarios, contextos históricos culturales, hermano. Si no entendemos los contextos históricos dentro de la misma Biblia, entonces nos vamos a perder dentro de la Escritura. Por ejemplo, cuando Ruth dice, porque había la costumbre en aquellos tiempos de que cuando hacían algún trato, ¿cierto? Uno se quitaba, no recuerdo si se ponía la mano bajo el muslo o se quitaba el calzado. En otro, en Génesis, parece que ponían la mano debajo de su muslo. Exacto. Entonces, contexto histórico. La ley del levirato, por ejemplo, en Ruth. A mí me pasaba, no sé, por ejemplo, yo creía que todo lo que hacía o lo que estaba escrito en la Biblia estaba correcto. Por ejemplo, cuando leían Jacob, que Jacob pactó con Dios. Y yo no sabía que no era correcto que un hombre pactara con Dios, sino que Dios era el que hacía pactos, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, pues en Job, cuando los amigos hablaban, tampoco imaginaba que ellos estaban, de cierta forma, actuando incorrectamente con Job. No sé si me explico. Como sí. que igual hay situaciones que actúan, no sé, pues dicen cosas incorrectas. Sí. Uno tiene que recordar que cuando uno lee el relato bíblico, el propósito de Dios no es
condenar cada acto equivocado. Por eso a veces uno dice, ¿por qué cuando los hombres tomaban dos mujeres no está condenado ahí en el texto? Bueno, porque no era el propósito del texto. El propósito es revelarnos a Cristo y el plan redentor. Por lo tanto, no va a haber condenación en cada cosa mala. O en los esclavos, la ley de los esclavos. ¿Era la voluntad de Dios que hubieran esclavos? No. Los que ayudaron en la abolición de la esclavitud usan los principios bíblicos. Pero ¿qué pasaba si se escribía en ese momento, por ejemplo, que no tuvieran esclavos? Bueno, esos esclavos iban a morir de hambre. Iban a quedar sin amo y esa era su fuente de alimento, de trabajo en aquel tiempo. Tiene un contexto. ¿Me entiendes? Pero después, muchos siglos después, los cristianos usaron los principios bíblicos para hablar de la abolición a la esclavitud, por ejemplo, que no es la voluntad del Señor. Pero el Señor regula la relación entre amos y esclavos en la Biblia. La regula cómo debían tratarse el uno al otro, sobre todo cuando eran creyentes. Entonces, ¿condena a Dios la poligamia? Por supuesto. ¿Cómo lo hizo Dios al principio? ¿Cómo dijo Cristo? Cristo dijo en el principio no fue así. En el principio Dios dijo, tomará al hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el plan de Dios perfecto. Dios no aprueba la poligamia. Todos los que practicaron la poligamia de Abraham tuvieron consecuencias por eso. Consecuencias. Entonces, debemos aprender a interpretar correctamente los textos bíblicos. Entonces la Biblia tiene pactos también. Dios se revela a través de pactos y administraciones de esos pactos. Entonces hay una relación entre las partes y el todo. Hay unidad y diversidad de la escritura. Hay una diversidad de escritores, diversidad de libros, pero hay una unidad que nos une, que es el plan redentor revelado en Cristo. Entonces, ahora, ¿hay una limitada comprensión de algunos destinatarios de lo que Dios le estaba diciendo? Sí. O sea, no es que Abraham no entendió nada de lo que Dios le dijo. Abraham entendía porque dice Gálatas que le fue revelado el Evangelio, le fue revelado la buena nueva, cuando se le dijo, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la revelación fue progresando, o sea, ellos no entendían todo lo que nosotros entendemos hoy día cuando miramos lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a David, lo que Dios le dijo a los profetas. Nosotros podemos ver ahora toda la revelación completa. Ellos entendían, pero no quizás todo en su cabalidad, lo vemos en el mismo libro de Daniel. Entonces, hermanos, la nueva... Ahora, hay un principio también que se llama prioridad del Nuevo Testamento. Nosotros, no es que el Nuevo Testamento sea más importante que el Antiguo. Toda la Biblia nosotros la necesitamos, toda la Biblia es importante y es inspirada por Dios, pero hay una prioridad del Nuevo Testamento donde el Nuevo interpreta al Antiguo Testamento. Nosotros no podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, ¿cierto? Pero el Nuevo interpreta al Antiguo. No es que yo voy a ir al Antiguo, ya voy a interpretarlo por sí mismo, porque algunas corrientes dicen eso, que podemos leer el Antiguo Testamento e interpretarlo solo, sin el Nuevo. No, pero tenemos una prioridad del Nuevo Testamento donde el Nuevo interpreta el Antiguo. Porque el Nuevo Pacto nos revela el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento del Antiguo Pacto. Entonces, tenemos una prioridad ahí del Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo. Lo que era un misterio en lo Antiguo se vuelve una revelación en lo Nuevo. Entonces vemos cosas como misterios. ¿Recuerda los misterios de Dios que aparecen, que son revelados en el Nuevo Testamento de Cristo? Todos nos han revelado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, leamos Hebreos 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos un progreso de la revelación, que Dios se reveló de muchas maneras en otro tiempo, pero hoy se ha revelado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el cumplimiento de las promesas. El Hijo es el cumplimiento, gracias hermano, de la revelación, de los pactos, de la promesa, los pactos que nos revelaban una promesa, la promesa de Cristo, del Salvador. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender a interpretar correctamente la Biblia y de manera cristocéntrica. Bueno, el método que se considera siempre en el cristianismo de interpretación es el método histórico gramatical.
donde consideramos el contexto histórico, el contexto gramatical de los textos, pero no extremadamente literalista, sino que sabemos que la Escritura tiene una interpretación teológica que nos lleva también a Cristo. Nos lleva a Cristo. Debemos considerar, por ejemplo, a veces el estudio de las lenguas originales para poder entender un texto. Debemos considerar el sentido natural y obvio de las palabras, considerar los estilos literarios, el contexto histórico, la cultura de aquel entonces. Considerar cuando la Biblia habla en contexto metafórico, alegórico. Cuando a veces se pregunta, ¿cuándo sabemos que la Biblia es literal? Y cuándo, a veces los hermanos preguntan, ¿esto se interpreta literal o simbólico? Bueno, hay una prioridad de lo literal, o sea, siempre interpretamos literal, a menos que el contexto me esté diciendo que no es algo literal. Por ejemplo, si usted me habla, yo voy a interpretar, ¿cierto?, lo que usted me está diciendo. Si yo veo que usted me está diciendo algo, pero en tono de broma, entonces quizás no lo voy a considerar como algo literal, sino voy a decir, me está diciendo un chiste, ¿cierto? Pero si yo veo que usted está hablando en serio, que me está diciendo la verdad, que no tiene otra interpretación que lo que me está diciendo, algo literal. Entonces nosotros priorizamos lo literal por sobre lo simbólico, a menos que el texto me esté diciendo, ¿cierto? El género literario del libro me esté diciendo que estamos hablando de algo simbólico. Por ejemplo, si yo voy a cantar de los cantares, como le decía, y veo que está hablando, usando comparaciones de la esposa, de la mujer, con animales, ¿cierto?, que eran bellos en aquel entonces, como la gacela, como el cuello de jirafa, ¿cierto? Entonces yo no voy a decir esto está hablando literal, no es que tenga un cuello largo la mujer, ¿entiendes? No está piropeándola, como decía un buen chileno. Está hablando de manera simbólica, entonces nosotros debemos entenderlo de esa forma. Cuando la mujer dice en cantar el sol me ha mirado, no es que el sol la esté mirando literalmente, ¿no? Está diciendo que es morena, de tez morena. El sol la ha mirado. Entonces debemos aprender a interpretar correctamente la Escritura. No debemos ser creativos al momento de interpretar, sino fieles al texto bíblico. No es que hay, como no sé, a veces lo más conocido, la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Y sacamos que el levita era una interpretación de algo y sacan una idea del levita, una idea del otro que apareció y así. No, hermano. No podemos sacar interpretaciones que el texto mismo no lo dice. Entonces, lo que sí nos está diciendo que el texto no está, o la parábola nos está enseñando la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? Ve tú y haz lo mismo. O sea, está hablando de hacer misericordia. Esa es la enseñanza principal del texto. Ahora, ¿cuál es la interpretación teológica y cómo vemos a Cristo en el texto del buen samaritano? Porque tenemos que llegar a Cristo, si no es una verdad moralista. Cualquier persona que hace buena obra puede decir, yo también la hago. Entonces, ¿cómo llegamos a Cristo? Bueno, Cristo fue o es nuestro gran y buen samaritano, que Él nos vio caído, Él nos vio herido y fue a nuestro encuentro, nos sanó, nos curó las heridas. Esta es la interpretación teológica del texto, cristocéntrica del texto. Pero la verdad central del texto es hacer misericordia, esa es la enseñanza central. Ahora, ¿por qué hacemos misericordia? Porque no somos simplemente personas morales, sino porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. O sea, la misericordia que nosotros hacemos con los demás nace de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la interpretación es cristocéntrica. Si no, yo podría hablar de hacer misericordia y que cualquier persona de cualquier religión podría decir, sí, yo estoy de acuerdo también. Todas las religiones dicen que tenemos que hacer bien al prójimo. Pero ¿dónde está Cristo en el texto? ¿Cómo lleva el Evangelio en el texto? Y eso es lo que debemos aprender. Bueno, los predicadores tenemos ese desafío grande cada domingo, cada semana, llegar a Cristo y no hacer una predicación moralista simplemente donde no se habló del Evangelio. Entonces la Escritura interpreta en la Escritura. La Escritura es la autoridad final sobre su propio contenido. Si nosotros dijéramos como la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no cree en la sola Escritura, entonces ellos dicen la Iglesia. Y el Papa, el mensaje ex cátedra, ¿cierto? Esa interpretación de la Biblia es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que decir que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, es la autoridad máxima. Pero no, nosotros decimos que la Biblia es la autoridad máxima.
la palabra de Dios. Y la iglesia y su magisterio se somete a la autoridad de la Biblia, de la Escritura. Entonces la Escritura se interpreta a sí misma. Entonces la regla infalible de interpretación de las Escrituras, dice la confesión de fe, nuestra confesión en el capítulo 1, párrafo 9, la constituyen las propias Escrituras y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que expresen con más claridad. La Escritura es clara, eso se llama en teología la perspicuidad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras. La Escritura es clara en su contenido principal, hasta el punto que un niño puede entender las verdades centrales del Evangelio. ¿Cierto? El Evangelio es claro, y un niño puede entenderlo. Pero no significa que un niño pueda entender todo lo de la Biblia. Es claro en lo central, lo fundamental del Evangelio, pero hay cosas que son más complicadas, más oscuras, ¿cierto? Más difíciles de entender más bien. Como Pedro dijo que nuestro amado hermano Pablo escribió cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Dice la confesión en el capítulo 1, párrafo 7, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces la Escritura también, hermanos, contiene tipos que se cumplen en Cristo. Por ejemplo, Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo, como nuestro segundo Adán, Él tenía que venir a cumplir todo lo que Adán no hizo. Es por eso que vivió una vida perfecta, es por eso que cumplió toda la ley por nosotros. Toda la ley que nosotros no podemos cumplir, si ponemos en cómo se resume la ley moral de Dios, en los 10 mandamientos específicamente, nosotros no podemos cumplirlo. Entonces, ¿qué hacía esa ley? ¿Qué hacía la ley con nosotros? Nos condenaba. Nos decía la ley como un espejo, ¿cierto? Tú no puedes cumplirme. Nos mirábamos al espejo de la ley y nosotros nos vemos sucios, pecadores. Entonces la ley nos dice, tú no puedes cumplirme. Tú necesitas a alguien que la cumpla por ti. Tú necesitas un Salvador. Eso nos dice la ley. Entonces, por eso dice la Escritura que Cristo viene y nos libra de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Esa ley nos condenaba. Nos decía, tú vas a ir al infierno, a la condenación, porque no puedes cumplirme. Necesitas un Salvador. Cristo viene, cumple la ley por nosotros y nos libra de la maldición de la ley. No es que nos quita la ley. Ya los 10 mandamientos no tienen ninguna validez para nosotros. No. Esos 10 mandamientos son la ley moral y eterna de Dios. Todo hombre debería cumplir los 10 mandamientos. Todo cristiano debe obedecer los 10 mandamientos. Pero Cristo quitó la maldición de esa ley. Esa ley la miramos ahora y no nos condena. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, y no solo eso, que en el nuevo pacto, Cristo toma esa ley y la escribe en nuestro corazón. Ahora para que nosotros la obedezcamos. Ahora nosotros estamos habilitados para obedecer los 10 mandamientos, la ley de Dios. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros y esa ley no nos condena. Como dijo Augusto Nicodemos, no sé si era de él la frase, pero dijo en una conferencia que tuvo en Temuco, dice, me encantó la frase porque dice, la ley, los 10 mandamientos nos llevan a Cristo. Eso dice Gálatas, ¿cierto? La ley es nuestro ayo para llevarnos a Dios, a Cristo. O sea, es nuestro tutor, nuestro guía, eso no es un ayo. Un tutor que nos guía a Cristo, la ley. Entonces la ley nos lleva a Cristo y cuando llegamos a Cristo, Cristo nos lleva de nuevo a la ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo nos lleva a obedecer nuevamente su ley. Pero ahora ya no es una carga, ya no es una maldición, no es un yugo, sino que la ley esa está escrita en nuestros corazones y tenemos todo el deseo como creyentes de obedecer la ley de Dios. De obedecer la ley, los 10 mandamientos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. En eso se resume toda la ley y los profetas. En eso se resume la palabra de Dios. ¿Está vigente hoy el 4º mandamiento de honrar el día del Señor? Sí, por supuesto, cambió el día en el nuevo pacto. En el antiguo pacto era el sábado, que representaba la primera creación, la creación de todas las cosas, porque en 6 días hizo Jehová todas las cosas. El nuevo pacto es el domingo, que presenta la nueva creación de todas las cosas en Cristo.
Cambia el día, pero el principio del día permanece, de guardar el día del Señor. Entonces debemos seguir guardando los mandamientos del Señor. Entonces, hay una revelación progresiva. En el Nuevo Testamento está velado, el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. O sea, cuando nosotros leemos el Antiguo, como si leyéramos solo el Antiguo Testamento, nos quedaríamos con la mitad de la película y no sabíamos qué pasó al final. ¿Cierto? Te quedaste dormido a la mitad y no supiste qué pasó. No puedes interpretar por sí mismo el Antiguo Testamento, necesitas el Nuevo para llegar a su cumplimiento, que es en Cristo. Entonces, hermano, Cristo cumplió la ley por nosotros. Es todo un mundo, y es tan importante todo eso que Cristo haya cumplido la ley. Por ejemplo, la ley venía escrita de una forma en el corazón del hombre, desde el Génesis. Por eso nosotros vemos que Caín sabía que matar a su hermano Abel era malo, a pesar de que no estaban escritos todavía los 10 mandamientos. Porque eso viene en el hombre, en la conciencia del hombre. Pero en el nuevo pacto fueron escritos de una manera especial en nosotros, de tal forma que ahora podemos obedecer esos 10 mandamientos. Ahora esos 10 mandamientos regían toda la vida del hombre. Por ejemplo, cuando Dios establece las leyes del pueblo, en Israel, las establece en base a los 10 mandamientos. Por ejemplo, el quinto mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre. Ahora la pregunta es: ¿cómo este pueblo iba a honrar al padre y a la madre? Había leyes civiles que decían que el hijo contumacio y rebelde iba a ser apedreado. Dios dice que debían adorarle solo a Él, ¿cierto? Los primeros 4 mandamientos. Ahora, ¿cómo debía el pueblo llevar a cabo esos mandamientos? Bueno, a través de los sacrificios de animales, a través de las leyes ceremoniales que habían para el pueblo, a través de guardar el día de reposo, que no podían cocinar, que no podían caminar más de 1 kilómetro en el día de reposo. De esa forma el pueblo iba a guardar su amor al Señor, o sea, su devoción al Señor, los primeros 4 mandamientos. Ahora, nunca pudieron cumplir esa ley. Pedro lo dice, esos mandamientos ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar, pero Cristo vino y los cumplió. Él es el cumplimiento de la ley. Por eso ya no tenemos que hacer leyes ceremoniales, porque Cristo las cumplió por nosotros. Era el cumplimiento, eran sombras de lo que había de venir, eran sombras de Cristo. Todos esos corderos, esos sacrificios, ese templo. Recuerden que cuando Cristo murió, el velo del templo, ¿cierto?, se rasgó por la mitad. Y Hebreos después nos dice que ese velo era su cuerpo, representaba su cuerpo, su carne que fue partida por Jesús. Todo eso era tipo de Cristo y se cumple en Él. Eran sombras de lo que había de venir. Entonces, no podemos volver a la ley del Antiguo Testamento. Y nunca más volveremos a Él, porque se cumplieron en Cristo. Entonces, cuando vemos iglesias mesiánicas, iglesias judías mesiánicas que vuelven a las prácticas de la ley, no, hermano, es como volver al antiguo pacto. Como si Cristo no hubiera venido. Y Pablo lo trata como herejía, como falsa doctrina. Entonces, se dan cuenta que es importante la hermenéutica, es importante cómo nosotros interpretamos la Escritura. Entonces, el Nuevo Testamento es la revelación clara y final. Debemos usar el Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo. Si usted ve las citaciones, por ejemplo, del Antiguo Testamento del Nuevo, es increíble. Mateo, ¿cuántas veces cita? Yo la otra vez lo noté en mi Biblia, marqué todos los textos. Más de 30 veces. El que más cita, el libro que más cita el Antiguo Testamento es Romanos. Fue como 50 y algo veces. Y los libros más citados son Isaías y los Salmos. Isaías y los Salmos. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento tiene prioridad en la interpretación del Antiguo. Todos los tipos y sombras debemos interpretarla en Cristo, en su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es la simiente de Abraham, por ejemplo? ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Entonces, Cristo es el cumplimiento. Cristo es el hijo de Abraham. Cristo es el hijo de David. Cristo es la simiente de la mujer. Todo es Cristo. El cuadro bonito usted puede interpretar y ver a Cristo, por ejemplo, hermanos, cuando Judá intercede por Benjamín, ¿ha leído esa historia en José? Por ejemplo, ahí vemos un tipo de Cristo. Judá
bueno, Benjamín, José, ustedes saben que mete la copa en el saco ahí de Benjamín para que se quedara, ¿cierto? Tenía todo un plan para presentarse a sus hermanos, pero ¿qué hace Judá? Judá dice, no, si Benjamín no vuelve, mi padre va a morir, ya murió su hijo de su esposa, José. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin Benjamín? ¿Y qué hace Judá? Intercede por Benjamín. Yo me pongo en su lugar. ¿Quién es el león de la tribu de Judá que se puso en nuestro lugar? Que vino por nosotros. Cristo. En el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Eso es conocido. ¿Quién puso Dios para que muriera en lugar de Isaac? Fuera sacrificado por Abraham. Un carnero. Que apunta a Cristo. Entonces toda la Biblia apunta a Cristo. Toda la Biblia. Entonces cuando uno se pone los lentes cristocéntricos, uno ve a Cristo. Es como la Biblia habla de Cristo en todo su libro. ¿Cómo veo a Cristo en Proverbios, por ejemplo? Si Proverbios habla de la sabiduría, bueno, Cristo es la sabiduría. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la sabiduría personificada. O sea, para llegar a ser sabio tengo que llegar a Cristo primero. Cantar de los cantares, ¿dónde veo a Cristo? Bueno, Cristo es el esposo de Cantar de los Cantares. Bien, entonces hermanos, no puedo entender el nuevo sin el antiguo y no puedo interpretar el antiguo sin el nuevo. Como dijo Agustín de Hipona, el Nuevo Testamento está velado en el antiguo y el antiguo está revelado en el nuevo. Entonces debemos nosotros entender estos principios. Nehemiah Cox, que uno de los firmantes de nuestra confesión, dijo: el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo, que nos habla en el Nuevo. Porque allí tenemos la luz más clara del conocimiento de la gloria de Dios que brilla sobre nosotros. Entonces, para una buena interpretación, siempre considere el contexto, el cercano, el inmediato y el más lejano. Considera el contexto del mismo libro, del mismo autor, porque a veces los autores escribieron más libros, cómo usan esa palabra en los demás libros, y obviamente el contexto de toda la Biblia. Entonces hay un contexto inmediato, que es el pasaje mismo, hay un contexto mayor, que es el libro, hay un contexto más grande, que es el autor del libro, y luego toda la Biblia, para poder entender. Entonces, tengo que ver, por ejemplo, si un pasaje a veces es descriptivo o es prescriptivo. ¿Qué significa eso? Si un pasaje simplemente me está describiendo algo, o un pasaje me está prescribiendo algo, es una ordenanza. Entonces, a veces el pasaje tomamos como promesa. Por ejemplo, cuando alguien toma como promesa, no, que si creen en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa. Una promesa del Señor. Hermano, no está en un contexto de promesa, está describiendo en una historia. Es una profecía para el carcelero de Filipos, no para nosotros. ¿Qué pasa con los familiares de los creyentes entonces que mueren sin Cristo? Dios no cumplió su promesa. Gloria a Dios, si se salva nuestra familia, debemos orar por eso y clamar por eso. Y procurar la conversión de nuestros familiares, de nuestra casa. Pero no es una promesa para nosotros. Es una descripción de un texto, una historia del relato del carcelero de Filipos. Y así muchos otros pasajes literales simbólicos, debo ver esa diferencia. Pasajes más específicos y más generales. Hay pasajes que están generalizando ciertas cosas, pero por ejemplo, a veces se usan los pasajes cuando se trata de rebatir la expiación de Cristo, la expiación en particular de Cristo. Normalmente la gente usa pasajes generales como el mundo, todos, pero esos pasajes nos están refiriendo a la expiación. Yo tengo que ir a los pasajes que me están hablando específicamente de ese tema, de la expiación. Y cada pasaje que habla de la expiación, de redención, siempre habla que es por su pueblo, por muchos, por sus hijos, por su iglesia. Entonces, debo saber qué pasaje me hablan de manera general y qué pasaje me hablan de manera específica sobre un tema. Por ejemplo, donde nosotros asistíamos, se tomaba el aspecto que decía: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, para animarnos a nosotros, la congregación, a buscar tener esa clase de experiencia, de poder, que nos permitiera hacer milagros mayores que el Señor del cielo. Claro. Y a veces esos pasajes descriptivos, o que está hablando en este caso a los apóstoles, se trata de hacer una doctrina, y esa es la doctrina de la iglesia.
cuando no es un pasaje que me esté hablando de una doctrina. O por ejemplo, hacer doctrina de un solo versículo, que esté apoyado otros textos, o de una pregunta, como los mormones, que hacen de cuando Pablo una pregunta hace y no así se bautizan por los muertos, así preguntando algo, una práctica que tenían quizás los corintios, y los mormones hacen la práctica de bautizarse por los muertos, más a ese versículo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado cómo interpretamos la Biblia. Debemos interpretarla correctamente. Entonces, el centro de la Biblia, del Antiguo Testamento, es Cristo. La Biblia es un libro sobre la persona y obra de Cristo, en promesas, anuncios, símbolos, tipos, pactos. Cristo es el tema principal de la Biblia. Así lo entendían los apóstoles, así lo entendían los profetas. Y vamos al texto para ir finalizando. Hechos capítulo 3. Verso 18, 21, 24, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había prometido, lo que había antes anunciado, ¿por boca de quién? De todos sus profetas. ¿Y qué había anunciado por boca de todos sus profetas? Que Jesucristo había de padecer. O sea, ese era el tema de lo que hablaban todos los profetas, de que Cristo iba a padecer. Ahora, ¿cuál es mi tarea? Como exegeta, como alguien que va a aplicar los principios hermenéuticos, buscar eso en el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron de Cristo. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Verso 24. Y todos los profetas que desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Capítulo 26. Versículos 22 y 23. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que el día primero, que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Miren también, creo que es primera de Pedro, capítulo 1. Primera o segunda, pero creo que es primera 1. Verso 10, 1:10 de primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, todo lo que nosotros tenemos en Cristo ya estaba profetizado. Esa gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los profetas que tenían el Espíritu de Cristo profetizaban ¿de qué? De la gracia destinada a nosotros, de la salvación, de la obra de Cristo, de la persona de Cristo. Ese era el mensaje de los profetas. Lea Gálatas 3 y va a ver cómo de Abraham en adelante les fue anunciar el Evangelio y les fue anunciar la buena nueva. Entonces, ¿cómo debían ser salvos los creyentes del Antiguo Testamento? Nos preguntaban. De la misma forma que nosotros, por gracia, por medio de la fe. Ellos tenían que creer. ¿En qué tenían que creer? En la promesa que le había sido revelada, en la promesa del Mesías que había de venir, del Cristo que había sido anunciado. Eso tenían que creer para ser salvos. Nosotros creemos en el Cristo que ya vino. Ellos creían en el Cristo que había de venir. Como dijo alguien por ahí, estamos tomados de la misma cuerda. Ellos de ese lado y nosotros de este lado. Nosotros del Cristo que ya vino, ellos del Cristo que había de venir. La promesa del Mesías. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Que la revelación solamente iba progresando.
Por ejemplo, la promesa que tenía que creer Abraham no era la misma que tenía que... Era la misma, pero mayor la que tenía que creer David. O sea, David tenía más revelación que Abraham, porque la promesa había crecido, se había revelado aún más. Entonces, hermanos, no es una reinterpretación forzada de los textos bíblicos buscar a Cristo, sino que es natural y necesaria. Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Entonces, debemos nosotros también ver a Cristo. Miren Lucas capítulo 24, conocido texto, Lucas 24. Versículo 25. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos, a los forasteros recuerden camino a Maús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, todo lo que los profetas habían dicho, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, ¿qué dice ahora, hermanos? Lo que de él decía. Cristo les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, desde Moisés y por todos los profetas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Moisés mencionando a Cristo? Bueno, a través de símbolos, a través de profecías. ¿Quién era el profeta de Deuteronomio 18 que había de venir? Era Cristo, hermano. Cristo. ¿Quién era la roca donde salía agua? Cristo. Es la roca y el agua que salta para la vida eterna. La serpiente en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo Jesús a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 21. El maná. El maná. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Sus padres comieron ese pan y murieron. Pero yo soy el pan, el verdadero pan de vida. El maná era tipo de Cristo. Todo apunta a Cristo en la Biblia, hermanos. Todo. Verso 44 de Lucas 24. Dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa era la división del Antiguo Testamento judío, la ley, los profetas y los salmos. No es que está citando alguna parte de la Biblia, sino que era la división de todo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. La ley, los profetas y los escritos que comenzaban con los salmos. Lo que se llama la Torá, el Nevi'im y Ketuvim. La división judía de todo el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, Cristo es el cumplimiento de la ley, Cristo es el cumplimiento de toda la Biblia. Entonces, cuando nosotros vamos al texto bíblico, debemos analizar tres dimensiones, que es la literal, la histórica y la teológica. Finalmente, la teológica llevamos todo a Cristo, nuestro Salvador. Bien, ahora, para finalizar, solamente, ¿por qué es tan importante la hermenéutica en el estudio de los pactos? Porque la Biblia es una sola historia, de principio a fin. Tiene un propósito, una continuación, un flujo hacia adelante progresivo, desde Génesis hasta Apocalipsis, siendo Cristo su eje, el eje de la historia y el mensaje. ¿Y qué pasa? Los pactos son los hitos que unen y dan forma coherente a la historia única de la redención de Dios. O sea, nosotros, para entender la persona de Cristo y la historia de la redención, tenemos que ver esos hitos que están entre medio, que son los pactos y que nos revelan la promesa de Cristo, del Salvador. Bien, oremos, hermanos. Dios amado, damos gracias por este tiempo de estudio, gracias por su palabra. Permítanos, Señor, sacarle provecho a la teología pactual y que podamos, Señor, ver a Cristo en toda la Biblia y así no ver la Escritura como historias desconectadas, sino como un solo y gran libro donde tú nos revelas tu voluntad. Te lo damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.